Cada vez que alguien, no sé, se pinta las uñas de colores brillantes, o incluso cuando tomamos una simple cucharada de azúcar para el café, pues estamos interactuando con elementos que tienen un origen inimaginablemente violento. Totalmente. O sea, ingredientes que fueron forjados en el vacío más helado del espacio y que llegaron a la Tierra primitiva tras colisiones titánicas. A decenas de miles de kilómetros por hora, ojo. Es que es una idea alucinante y, bueno, es exactamente el tipo de conexión que vamos a explorar hoy en nuestra inversión a fondo. Sí, hoy nos adentramos en los apuntes, los conceptos y toda la ciencia que hay detrás del libro El universo según Carlota, asteroides y estrellas fugaces, de la astrónoma Teresa Paneque. Y, a ver, es un material interesantísimo porque a primera vista parece, no sé, un simple relato juvenil, ¿verdad? Claro. Pero si uno rasca un poquito la superficie, se revela como una clase magistral asombrosamente precisa. Aborda desde la formación de los planetas hasta los misterios biológicos que ocultan los meteoritos. Y usando la vida cotidiana para desmontar conceptos de astrofísica pura. Porque, aunque el libro esté protagonizado por niños, la forma en que maneja la mecánica gravitacional o la química atmosférica, pues es de un nivel de sofisticación tremendo. Para cualquier adulto. Sí, sí. Para poner las cosas en contexto, hay que entender el punto de partida. Tenemos a esta chica, Carlota, 12 años, bajita, con su pelo castaño ondulado y, bueno, una personalidad deliciosamente rebelde. Muy rebelde, sí. Su pasión absoluta es el arte. Le fascina dibujar y, fíjate, pintarse cada uña de un color distinto. Y lo que más detesta en el mundo entero es la clase de ciencias de la estricta profesora Fernanda, a quien en los pasillos también llaman señorita Jiménez. Es un arquetipo muy real. A ver, representa esa etapa donde el rigor académico, cuando te lo presentan como una lista de datos fríos, pues choca frontalmente con el espíritu creativo de una niña. Claro, Carlota no ve ninguna conexión entre su mundo lleno de colores y una pizarra llena de fórmulas incomprensibles. Ni quiere verla, vamos. De hecho, su único objetivo en clase es buscar formas de distraerse con su mejor amiga Marga, que es una chica de tez morena y pelo lacio. Pero claro, este ecosistema de resistencia estudiantil se viene abajo cuando la profesora anuncia que la feria científica del colegio va a ser obligatoria. Se ven forzadas a integrar algo que odian con lo que aman. Exacto. Y lo brillante de esto es cómo utiliza una clásica excursión escolar, obligatoria también, para empezar a desgranar la estructura del mismísimo cosmos. Nos saca de los libros de texto y nos lleva directos al Museo de Historia y Ciencias Naturales. Y el museo es que sirve como el escenario perfecto para hablar de escalas, porque cuando intentamos comprender el universo, el primer gran desafío no son las matemáticas, sino pues nuestra propia incapacidad para visualizar distancias y tamaños. Totalmente. Y en la historia, los grupos para la visita se dividen, con un poco de drama de instituto de por medio, obviamente. Faltaría más. A Marga le toca el grupo de química y termina asignada junto a Raquel, Emilio y Gonzalo. Un detalle que no es menor para ella, porque Gonzalo le cae fatal. Menuda faena le hacen ahí. Por otro lado, a Carlota le asignan el grupo de El Cosmos y acaba con un chico llamado Roberto, con Lucía, que es pues la típica alumna brillante y sumamente estudiosa. Sí, y con Daniel, que es un fanático absoluto de la ciencia ficción y de construir naves espaciales con piezas de Lego. Exacto. Y a este variopinto grupo lo recibe la guía del museo, Catalina, que es una joven estudiante universitaria de astronomía. Y ella asume un rol fundamental, que es organizar el vecindario cósmico en la mente de estos chicos. Empieza por lo básico, enumerando la arquitectura principal de nuestro sistema solar con los 8 planetas de rigor. Sí, empieza con Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter. Saturno, Urano y Neptuno. Vale, vamos a desgranar esto, porque cualquiera que haya ido a la escuela antes de 2006, pues se estará preguntando qué pasa con Plutón, claro. Lógico. Porque Catalina aborda este cambio histórico de frente. Durante décadas la ciencia nos dijo que había 9 planetas y de repente, ¡zas!, nos quedamos con 8. ¿Qué pasó exactamente? ¿Nos equivocamos durante un siglo? Lo fascinante aquí es que la comunidad científica no degradó a Plutón por capricho, ni admitió un error de observación. No fue que miraran mal por el telescopio. Exacto. Lo que ocurrió es que nuestra tecnología mejoró radicalmente. Empezamos a descubrir otros cuerpos celestes en los bordes del sistema solar que eran, pues, prácticamente idénticos a Plutón. Claro.
Y la Unión Astronómica Internacional se dio cuenta de que, a ver, si Plutón era un planeta, también debían serlo todos estos nuevos descubrimientos. Menudo caos. Así que crearon una nueva categoría, que son los planetas enanos. Y el texto menciona meticulosamente a los miembros de esta familia: Plutón, Ceres, Eris, Makemake y Haumea. La diferencia no es solo el tamaño, ¿verdad? Quiero decir, Mercurio es diminuto si lo comparamos con Júpiter, y sigue siendo un planeta principal. Esa es la clave del cambio de paradigma, precisamente. Para ser considerado un planeta principal, hoy en día no basta con orbitar el Sol y tener suficiente masa para ser redondito. Ya, hace falta algo más. Debes tener lo que en astrofísica se llama dominancia gravitacional. Es decir, a lo largo de miles de millones de años, un planeta verdadero actúa como una especie de excavadora cósmica. Madre mía. Su gravedad es tan imponente que limpia su órbita, absorbiendo o expulsando a cualquier otro objeto significativo. Es, el rey indiscutible de su camino. Una aspiradora gigante que va limpiando su vecindario espacial. Exactamente. En cambio, los planetas enanos, como Plutón o Haumea, no tienen la masa necesaria para hacer esa limpieza. Comparten su órbita con miles de otros cuerpos rocosos y helados de tamaños similares. Son parte de un enjambre, no los amos de esa zona. Eso es. Es una forma mucho más dinámica de entender el universo, ¿eh? Ya no es, pues, un escaparate estático de rocas esféricas, sino un sistema definido por quien tiene la fuerza para imponer su ley gravitacional. Totalmente. Y hablando de gravedad y de imposición, este concepto nos lleva a uno de los fenómenos más espectaculares del sistema solar. En la historia, la atención de Lucía y de otra compañera llamada Francisca, pues se desvía hacia algo hipnótico: los anillos planetarios. Así es. Y Catalina aprovecha esa curiosidad para desmontar un mito clásico. La imagen popular siempre nos muestra a Saturno como el único que tiene anillos. Claro, es el que dibujamos todos de pequeños. Sí, simplemente porque son los más densos y reflectantes, y se ven con telescopios pequeños. Pero la física nos dice otra cosa. Todos los planetas gigantes de nuestro sistema, o sea, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, poseen sistemas de anillos. Espera, ¿todos? ¿Por qué no vemos los anillos de Júpiter en las fotos típicas, entonces? Porque están compuestos principalmente de polvo muy fino y oscuro que no refleja bien la luz del Sol, a diferencia de los de Saturno, que son verdaderas pistas de hielo brillante. Ah, vale. Pero lo que importa aquí no es de qué están hechos, sino cómo se forman. Y el mecanismo es pura violencia cósmica dictada por algo llamado fuerzas de marea. Las fuerzas de marea. Suena, no sé, a concepto marítimo, a la influencia de la Luna sobre nuestros océanos. Pero me da que a escala planetaria, pues, esto no tiene nada de apacible. No que va en absoluto. Imaginemos la inmensa gravedad de un gigante como Júpiter, atrayendo a una de sus propias lunas. La gravedad no es uniforme, disminuye rápidamente con la distancia. Vale. Esto significa que la cara de la Luna que mira hacia el planeta siente un tirón gravitacional mucho más fuerte que la cara opuesta. O sea, el planeta está literalmente estirando la Luna. Y fíjate, para visualizar esto, el libro da una analogía brillante que Carlota anota en su cuaderno. Es como atar una bolita a un hilo y hacerla girar muy rápido. Hay tensión en el hilo, claro. Claro, si de repente alguien tira de un lado de la bolita con muchísima fuerza y otra persona tira del lado opuesto, pues el material no resiste. El hilo se rompe. Es una analogía perfecta para explicar el límite de Roche. Si una luna orbita demasiado cerca de un planeta masivo, cruza ese límite invisible, la diferencia de gravedad supera la propia fuerza que mantiene unida a la roca y la luna se desgarra. Explota en millones de fragmentos. Exacto, en fragmentos de hielo y roca. Y esa escombrera que queda en órbita es lo que forma los anillos. Son en esencia cementerios de lunas destruidas por la gravedad de su planeta. ¡Qué pasada! Y sabiendo que el espacio es un entorno donde las lunas enteras son trituradas, a ver, es lógico que surge el pánico entre los niños. Normal. Aquí la historia toca un miedo muy primitivo. Carlota, que está siempre dibujando, hace un boceto de unos exoplanetas. Que, por cierto, Catalina hace una pausa útil para aclarar que un exoplaneta es cualquier planeta que orbita una estrella distinta a nuestro Sol. Un detalle importante. Sí. Y en su dibujo, Carlota añade estrellas fugaces. Al escuchar la explicación real de lo que son, pues Daniel, el chico de la ciencia ficción, entra en pánico total. Lógico, se asusta. Pregunta cómo es posible que la Tierra no sea aniquilada por un meteoro gigante como el que acabó con los dinosaurios. Y para gestionar ese temor, pues la herramienta más poderosa es la precisión en el lenguaje científico.
La obra se detiene meticulosamente a diferenciar tres términos que, bueno, en la calle usamos casi como sinónimos, Sí, todo el rato. pero describen realidades y niveles de amenaza muy distintos. Hablo de asteroide, meteoro y meteorito. A ver, déjame ver si lo entiendo bien, porque yo siempre me confundo con esto. El primero, el asteroide. Es el objeto mientras está flotando en el espacio, ¿verdad? Rocas primigenias que pueden medir metros o kilómetros. Correcto, ese es el cuerpo original en el espacio. El segundo término, el meteoro, es el fenómeno luminoso. La estrella fugaz. Eso es lo que llamamos con mucha poesía estrella fugaz. Esto ocurre cuando un objeto espacial, que normalmente no es más grande que un grano de arroz, ingresa en la atmósfera terrestre a velocidades de vértigo. Ya. Y el tercer término, el meteorito, que es el que realmente nos debería preocupar, porque si esa roca es lo suficientemente masiva para sobrevivir al viaje por la atmósfera sin desintegrarse y logra impactar contra la superficie, pues solo ahí se gana el nombre de meteorito. Esa es la distinción exacta. Y esa explicación es la que responde a la ansiedad de Daniel, porque nuestro planeta cuenta con un escudo formidable de múltiples capas que desintegra casi todo. La atmósfera. Una envoltura que funciona, a base de una fricción extrema. Al leer sobre esto, uno imagina la típica analogía de frotarse las manos muy rápido. Sientes cómo el roce genera calor al instante. Claro. Pero aquí hablamos de rocas viajando a decenas de miles de kilómetros por hora, chocando contra gases. Y fíjate que la analogía de las manos es útil, pero la realidad física es aún más extrema. A esas velocidades no es solo la fricción del aire rozando la roca lo que la funde. ¿Ah, no? No, es algo llamado presión de choque. El asteroide comprime el aire frente a él tan rápido que el gas, pues, no tiene tiempo de apartarse. ¡Qué locura! Al comprimirse tan violentamente, el gas se calienta a miles de grados y crea un plasma ardiente que literalmente vaporiza la roca de fuera hacia adentro. Es un horno instantáneo. Y el material detalla muy bien las distintas líneas de defensa de este escudo. Enumera las capas, empezando desde arriba. Tenemos la exósfera, que es el límite exterior. Sí. Y bajando están la termósfera, la mesósfera, la estratosfera y finalmente la troposfera, que es, donde ocurre nuestro clima y donde vivimos nosotros. Y dentro de esa estructura hay un guardián químico vital, la capa de ozono, que está principalmente en la estratosfera. Ah, sí, el famoso agujero de la capa de ozono que tanto nos preocupaba. Exacto. El ozono es una molécula formada por 3 átomos de oxígeno. Funciona como una gigantesca esponja planetaria que absorbe la brutal radiación ultravioleta del Sol antes de que llegue al suelo. Y la verdad, si conectamos esto con el panorama general, la reflexión sobre la fragilidad de nuestra existencia es asombrosa. Es que lo es. Sin ese escudo de fricción que desintegra las rocas y sin ese bloqueador solar que es el ozono, pues la superficie de la Tierra sería un paisaje estéril, arrasado por radiación y cráteres. Inhabitable. No habría bosques, océanos, ni por supuesto ninguno de los colores y obras de arte que Carlota ama pintar. Es una maravilla pensar que algo tan cotidiano como nuestra vida depende de dinámicas de fluidos a 80 kilómetros de altura. Es fascinante. Y esta misma fascinación por entender dónde encajamos en el cosmos es lo que motiva a los personajes para su proyecto escolar. Claro, se ponen manos a la obra. Carlota, aplicando sus habilidades artísticas, se une a Lucía y a Daniel para construir una inmensa maqueta de papel maché sobre los asteroides y meteoritos. Y al ubicarlos en la maqueta, descubren que el peligro no está repartido uniformemente. No, en absoluto. La arquitectura del sistema solar confina la mayor parte de estos escombros en 2 grandes regiones. Las famosas zonas calientes. Eso es. La primera es el conocido cinturón de asteroides, que es una autopista de rocas orbitando entre Marte y Júpiter. Y la segunda, que está mucho más alejada, es el cinturón de Kuiper, más allá de Neptuno. Y esto es vital, porque allí no solo habitan los planetas enanos que mencionamos antes, sino que es la guardería de los cometas. Sí, de ahí vienen. Y hablar de cometas nos lleva de cabeza a las lluvias de estrellas. En la historia se repasa el caso del cometa Halley, que pasó en 1986 y, no volverá hasta el año 2061. Los cometas son esenciales para entender esto, porque al acercarse al Sol, el hielo que contienen se sublima, liberan gas y dejan tras de sí una larga y sucia estela de partículas.
un río invisible de polvo y rocas. Es a pedir deseos románticos a las estrellas fugaces. Muy poético todo. Pero la mecánica real rompe la poesía y nos da algo más impresionante. Una lluvia de estrellas no es un evento aleatorio. Es, literalmente, nuestro planeta embistiendo a más de 100.000 kilómetros por hora contra una de estas estelas de basura de un cometa. Es un accidente de tráfico a escala interplanetaria. Y nosotros lo miramos desde el parabrisas de la Tierra, maravillados, claro. Es una reconfiguración total de la perspectiva. Ya no somos observadores pasivos. Somos viajeros en una nave espacial atravesando una tormenta de escombros. Totalmente. Y para pasar de la maqueta a la ciencia táctil, la historia lleva a los chicos al laboratorio de la universidad, al dominio de Catalina. Y allí conocen a Gabriel. Sí, a Gabriel, un analista científico que describen con unas gafas cuadradas y que tiene un trabajo que da envidia. Estudiar meteoritos genuinos. ¿Y cómo sabe él que una piedra en el suelo vino del espacio y no es, yo qué sé, un trozo de asfalto viejo de la carretera? Pues Gabriel les detalla las marcas de batalla de un meteorito. Buscan la llamada costra de fusión. Cuando el meteoro se vaporiza en la atmósfera, ese calor extremo funde la capa más externa, creando una película muy delgada, vidriosa y oscura. Es su cicatriz de entrada. Inconfundible, sí. Pero claro, para ver los secretos que guarda por dentro, pues hay que abrirla. Y no sirve un cincel cualquiera. Gabriel les enseña una sierra con recubrimiento de diamante. Claro, el diamante corta lo que le eches. Sí, exacto. Es capaz de cortar casi cualquier estructura. ¿Y qué buscan al abrirla? Buscan estructuras que no se forman bajo procesos geológicos de la Tierra. Encuentran aleaciones y minerales metálicos sintéticos dispuestos en patrones geométricos muy concretos. Vale. Pero lo importante aquí no es solo la geología, es la química. Los meteoritos son cápsulas del tiempo selladas al vacío y criogenizadas. Ojo, espera. Criogenizadas. Si acabamos de decir que la atmósfera funde la roca exterior a miles de grados, ¿cómo va a estar frío el interior? Pues porque el paso por la atmósfera dura apenas unos segundos. A ver, la capa exterior se funde, sí, pero la roca es una pésima conductora térmica. Ah, el calor no entra. Eso es. El calor no tiene tiempo de llegar al núcleo del meteorito, que lleva pues miles de millones de años a temperaturas cercanas al cero absoluto en el espacio, así que el núcleo se queda helado e inalterado. ¡Qué barbaridad! Un núcleo de hielo antiguo envuelto en una costra de cristal fundido. Y eso permite el descubrimiento que deja a todos boquiabiertos en el laboratorio. Menudo descubrimiento. Gabriel revela que dentro de estos meteoritos no solo encuentran metales, sino moléculas biológicas sumamente complejas. Han encontrado azúcares y aminoácidos. Y fíjate, esto plantea una pregunta importante. Quizá una de las hipótesis más profundas de la ciencia moderna. La panspermia. Tela. Los aminoácidos son los bloques de construcción de las proteínas y los azúcares son esenciales para el ADN. Si estas moléculas flotan por el sistema solar, incrustadas en el hielo del cinturón de Kuiper, Sí. pues ¿podrían los constantes impactos de meteoritos en la Tierra joven haber sembrado nuestros océanos con los ingredientes para la vida? Es decir, que los ladrillos de nuestra biología no nacieron aquí, sino que fueron entregados por mensajeros cósmicos. Es alucinante. Y esto cierra el arco de Carlota de una forma brillante. De manera preciosa. Esta chica que odiaba la ciencia, que solo amaba los colores de sus esmaltes y el arte, pues se da cuenta de que la materia de sus manos, la biología de su mente e incluso los minerales para pigmentar sus pinturas, todo viene del espacio exterior. La ciencia, que ella detestaba, es la única herramienta para explicar el origen de su propia creatividad. Demuestra que el análisis científico y el arte no compiten, se complementan. Revelan una belleza subyacente muchísimo más profunda. Y claro, esa revelación trae su recompensa. Se celebra la dichosa Feria Científica Obligatoria. Y arrasan. Y la inmensa maqueta de Carlota, Lucía y Daniel es la estrella indiscutible. No es solo papel maché estático. Le pusieron una tela elástica tensada sobre la que dejaban rodar canicas para representar de forma visual cómo la masa deforma el espacio-tiempo. Generando la gravedad, claro. Es una demostración clásica en las facultades de física, pero increíblemente efectiva para que el público entienda que la gravedad es una curva en el espacio, no una fuerza mágica. Exacto. Y con esa maqueta, con la pasión de Lucía explicando los datos de Daniel, la ayuda que les dio Pablo, el hermano mayor de Carlota, y el talento artístico para dejarlo precioso,
ganan el premio del público. Un éxito rotundo. Pero ojo, Marga, la amiga incondicional, también triunfa. Usando principios de química, investiga la composición de sus esmaltes de uñas y se lleva otro premio. Y al final, la estricta profesora Fernanda termina celebrando súper orgullosa. Ser una entrada al pensamiento científico. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que sumergirnos en historias como El universo según Carlota nos recuerda que la ciencia no está encerrada en un laboratorio, ni exige bata blanca. ¿Qué va? Está en todas partes. Está en la fricción del aire cuando corremos, en la órbita que limpia el espacio y en las piedras más ordinarias que pateamos por la calle. El arte y la ciencia son dos lenguajes intentando descifrar el mismo misterio. Así es. Y para terminar, me gustaría proponer una idea basándome en lo de los orígenes de la vida. Sabemos que esos meteoritos antiguos trajeron los azúcares y ladrillos de la biología a nuestro planeta. Sí, nos fertilizaron, por así decirlo. Claro. Pues, si consideramos la inmensidad del universo, ¿qué tan probable es que justo en este instante, a incontables años luz, en un sistema estelar desconocido, rocas idénticas estén penetrando una atmósfera alienígena? La probabilidad está ahí. ¿Y si están fertilizando el océano de otro mundo con los ingredientes para desatar un tipo de vida completamente nuevo ahora mismo? Es, sin duda, un pensamiento para asomarse a la ventana y observar el cielo estrellado de esta noche con unos ojos muy, muy distintos.